Me abofeteó frente a todos para defender a su exmaltratador y ese día entendí que el verdadero golpe fue su traición. No soy de escribir en sitios como este, pero después de lo que viví hace unos días, siento que necesito sacarlo de adentro. No sé si estoy exagerando o si simplemente no quiero ver lo evidente. Pero necesito soltarlo. Escuchar otras voces. Saber si estoy loco, o si lo que pasó realmente marcó un antes y un después. Me llamo Darío, tengo 26 años, y hasta hace poco estaba en una relación de 1 año y medio con Valeria, de 24. Al principio todo era lo que uno suele esperar de una buena historia, conexión, risas fáciles, conversaciones que fluyen sin esfuerzo. Ella tenía esa energía luminosa que te hace olvidar el mundo por un rato. Era risueña, espontánea, con un humor medio sarcástico que me encantaba. Era de esas personas que se ríen de sí mismas sin miedo, que pueden tomarse a broma una metida de pata y seguir como si nada. O eso creía. Nos conocimos en un curso de marketing digital. Yo acababa de cambiar de área en la empresa donde trabajo y ella ya llevaba un tiempo en una agencia pequeña. Coincidimos en un proyecto grupal y fue ahí donde empezó todo. Me gustó su forma de opinar sin miedo, esa mezcla entre seguridad y risa fácil. Nos caímos bien desde el primer día. Salimos un par de veces, todo muy relajado, pero la conexión fue creciendo rápido. Pronto estábamos compartiendo series, música, libros, escapadas de fin de semana. Conocí a sus amigos, ella a los míos. Me gustaba todo de ella. Esa versión suya ligera, abierta, sin tantas vueltas. Pero había un tema que con el tiempo empezó a mostrar fisuras. Un tema que, aunque al principio parecía menor, se volvió el centro de todo, su ex. Según Valeria, estuvo casi 4 años con ese tipo, Iván. Y por cómo me lo describía, fue una relación densa, controladora, destructiva. Me contaba que él le marcaba todo, qué ropa usar, con quién salir, qué subir o no a redes. Que la hacía sentir culpable por casi todo. Que cada vez que ella quería hacer algo por su cuenta, él le montaba una escena. Típico patrón de control que conocemos de sobra. Ella decía que le costó mucho salirse de ahí, que se sintió atrapada demasiado tiempo. Pero que al final lo logró. Me dijo que había cerrado ese capítulo, que ya no quería hablar más de eso. Y yo, por supuesto, respeté ese límite. No pregunté de más. No indagué. Pero es imposible vivir en una burbuja. Con el tiempo, surgieron cosas del pasado sin que uno las busque, un lugar donde antes habían ido, un amigo en común que los mencionaba, un recuerdo que aparecía sin querer. Incluso algún comentario al pasar sobre lo tóxico que había sido todo aquello. Yo nunca fui un tipo vengativo ni mucho menos cruel, pero tengo un humor sarcástico. A veces, demasiado. Y cuando alguien ha sido una mierda con su pareja, me cuesta morderme la lengua. Lo admito, he hecho bromas fuera de lugar. A veces, cuando alguien sacaba el tema, soltaba cosas como, ese man todavía existe, o pensé que se había ido a meditar al Himalaya para dejar de arruinarle la vida a la gente. Cosas así. Tonteces. No eran ataques profundos. Era burla ligera, cargada de ironía. En mi mente, era una forma de restarle poder al pasado. De reírnos del tipo que la hizo sufrir, como para marcar que eso ya estaba en otro tiempo. Pero notaba que ella no se reía. Al principio fruncía los labios, o bajaba la mirada. Luego empezaron los gestos incómodos. Una vez me apretó fuerte la pierna por debajo de la mesa, como queriendo decir ya basta. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era normal que sintiera algo de incomodidad hablando de alguien que le hizo tanto daño. Pero la incomodidad no bajaba. Subía. Y las reacciones eran cada vez más marcadas. Hasta que una noche, después de una cena en casa con unos amigos, me soltó lo que llevaba guardando desde hacía rato. No me gusta que te burles de él así, me dijo de golpe. Yo me quedé en silencio un segundo, sin entender. ¿Perdón, de Iván?, pregunté. ¿Del tipo que te trató como basura durante años? Ella suspiró, molesta. Sí, de él. No quiero que hables de ese tema, ni para bien ni para mal. Cada vez que lo haces me siento atrapada otra vez. Me genera ansiedad. Me pone mal. Me quedé callado unos segundos, procesando. Para mí, burlarme de ese idiota era una forma de demostrar que ella estaba con alguien mejor ahora. Que ya no tenía por qué sufrir. Que lo superó. Le dije eso. Que mis bromas no iban hacia ella, sino hacia él. Que yo no era el que le restregaba el pasado, sino que simplemente lo ridiculizaba para sacarle el peso. Pero cada vez que lo haces, me dijo, me recordás que estuve con alguien así. Que fui débil, que lo toleré. Me hace sentir tonta.
Y me hace sentir que tú también me ves así. Eso me descolocó. No sabía que ella lo vivía de esa forma. Me disculpé. Le dije que lo iba a dejar. Y lo intenté, de verdad. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Unas semanas después, salimos a almorzar con un grupo de amigos. Todo iba bien hasta que alguien mencionó una publicación ridícula del ex de Valeria. Al parecer había subido una historia a Instagram sin camiseta, hablando de construir la mejor versión de uno mismo. Nadie lo podía creer. Era tan ridículo, tan fuera de lugar, que me salió solo, wow. El cavernícola se convirtió en gurú. ¡Qué evolución espiritual! Algunos rieron. Pero ella no. Me clavó una mirada helada, dura. Se acercó a mi oído y me susurró con una molestia que se le notaba en la mandíbula tensa, ya te dije que no. Me encogí de hombros, incómodo. No dije nada más. Pero el aire cambió. Desde esa noche, las cosas ya no volvieron a ser iguales. Desde aquella comida con amigos, noté como algo en Valeria se había quebrado definitivamente. O tal vez ya estaba roto desde antes y yo no lo había querido ver. Lo cierto es que empezó a alejarse. No físicamente, porque seguíamos viéndonos como antes, pero emocionalmente sentí que puso una barrera entre los dos. Las conversaciones empezaron a acortarse. Las respuestas eran frías, monótonas. Me hablaba con monosílabos. A veces parecía que le costaba incluso mirarme a los ojos. Cualquier cosa que decía la irritaba. Y si en alguna charla con amigos o compañeros de trabajo alguien mencionaba el pasado, aunque fuera de forma tangencial, su rostro se endurecía como piedra. Yo trataba de evitar cualquier comentario que pudiera molestarla, pero por dentro no entendía del todo. ¿Por qué tanta sensibilidad hacia alguien que le había hecho tanto daño? ¿Por qué protegerlo así? ¿Por qué no se podía ni mencionar su existencia sin que se apagara todo su ánimo? Una noche, ya harto del silencio y la tensión flotando entre nosotros, decidí preguntárselo. Estábamos cenando en su departamento, los dos en la mesa con un plato de pasta que apenas tocábamos. Levanté la vista y solté. Valeria, ¿por qué te molesta tanto que hable de él? Ella no contestó de inmediato. Bajó los ojos, revolvió su tenedor en el plato. Al final, con voz baja, respondió. No es que me moleste por él. Me molesta por mí. Me da vergüenza haber estado con alguien así. Me hace sentir débil. Y cuando tú lo mencionas, es como si me lo recordaras. Como si no hubieras entendido lo mucho que me costó salir de ahí. Me quedé en silencio. La verdad es que no lo había visto de esa manera. Para mí, burlarme de Iván era justo lo contrario, era demostrar que ella ya no era esa mujer atrapada, que estaba con alguien que la valoraba y se reía de lo que antes le hacía daño. Pero en sus ojos, mis bromas no eran alivio. Eran cicatrices abiertas. Le pedí perdón, otra vez. Le dije que jamás fue mi intención hacerla sentir menos. Que la admiraba por haber salido de ese infierno. Que estaba orgulloso de estar con ella. Pareció que lo entendía. Pero algo me decía que la grieta ya no era tan fácil de cerrar. Con los días, volví a ver destellos de la Valeria de antes. A rato se reía, hacía algún comentario irónico, incluso me abrazaba con ternura. Me aferré a eso. Quise creer que todo estaba volviendo a su cauce. Que habíamos pasado la tormenta. Pero no. Todo seguía acumulándose como una olla a presión y yo ni siquiera me daba cuenta. La explosión llegó donde menos lo esperaba. Y de la manera más cruel. Salimos con un grupo de amigos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Era una cena tranquila en un restaurante bar del centro. Unas 10 personas, excompañeros de la universidad, colegas del trabajo, un par de parejas nuevas que se estaban sumando al grupo. Valeria vino conmigo. Desde el principio se mostró más animada de lo que esperaba. Rió con mis amigos, pidió un par de cócteles, charló con todos como si nada. Por un momento me dejé llevar por esa ilusión de normalidad. Pensé, ya está, ya pasó. Qué ingenuo fui. Todo iba bien hasta que Santiago, mi amigo de la universidad y compañero en la oficina, sacó el celular en plena cena y soltó una carcajada ahogada. No puede ser, dijo, riéndose mientras mostraba la pantalla. Miren esto, adivinen quién se convirtió en influencer. Los que estábamos cerca nos inclinamos para ver. Era una historia de Instagram. Y sí, ahí estaba, Iván. El mismo Iván. El mismo idiota que durante años la humilló, la controló, la hizo sentir menos. Ahora frente a la cámara, con una taza de café en la mano, camiseta ajustada del gimnasio y una sonrisa impostada. Hola amigos, muchos me han preguntado por qué he estado tan ausente últimamente. Fue imposible contener la risa.
La ridiculez era evidente. ¿Contenido? Se burló alguien. Si ese man tiene como 30 seguidores. ¿A quién diablos le habla? Agregó otro. ¿A su tía y al perro? Las carcajadas crecieron. Era ese tipo de momento absurdo en el que todo el grupo se ríe por inercia. Por el ambiente. Por lo ridículo. Y yo, no me aguanté. Miré la pantalla y solté. Bro, ¿con quién hablas? Si tus seguidores están todos aquí, sentados en esta mesa. Todos estallaron. Todos, menos una persona. Sentí como Valeria se ponía tensa a mi lado. Se levantó bruscamente de la silla, con una expresión en el rostro que nunca le había visto. Los ojos le brillaban, no de tristeza, sino de rabia. Una rabia visceral. Estaba temblando. «Cállate», gritó. Su voz retumbó en el restaurante. Todos se callaron de golpe. El silencio se volvió denso, incómodo. La gente en las mesas cercanas volteó a vernos. «Y cállense todos ustedes también», espetó, mirando al grupo entero. Yo me quedé helado. La miré sin entender. Y entonces, me señaló con el dedo, con la mano temblando. Su rostro era una mezcla de desprecio y furia. Tú no vas a ser ni la mitad de hombre que fue él. Sentí que el corazón se me detenía. Un zumbido me llenó los oídos. ¿Qué acababa de decir? Valeria no bajó la voz. Al contrario. Subió el volumen, como si quisiera que todo el lugar la escuchara. Sí, él me trató mal. Pero por lo menos sabía cómo hacer sentir a una mujer en la cama. Él sí sabía cómo tocarme, cómo hacerme sentir deseada. No como tú. El aire desapareció de mis pulmones. Podía sentir las miradas sobre mí. Los murmullos. Los gestos incómodos. Pero ella no había terminado. Dio un paso más hacia mí. Levantó la barbilla. Y te digo algo más, nos estamos viendo otra vez. Sí, con él. Me escribe, me llama, nos encontramos. Y sí, probablemente volvamos. No tuve tiempo de reaccionar. ¡Pam! La bofetada fue tan rápida como seca. Me golpeó en la mejilla izquierda con tanta fuerza que me hizo girar el rostro. El sonido retumbó. Sentí ardor inmediato. El lugar se congeló. Vi a Santiago con la boca entreabierta. Al camarero paralizado en la barra. A dos mujeres en la mesa de al lado sacando el celular. Todos en estado de shock. Valeria respiraba agitada, con la cara roja y las manos crispadas. Te lo mereces, dijo. Por burlarte de un hombre que sí significó algo. Porque tú no eres nadie. No supe qué decir. No supe qué hacer. Sentía un fuego ardiendo en la mejilla, pero lo que más me dolía no era eso. Era la humillación. El desconcierto. El asco. La impotencia. Sentía que me habían arrancado la piel frente a todos, que habían escupido todo lo que alguna vez construimos y lo habían pisoteado delante de los ojos de quienes más me conocían. Me quedé de pie, inmóvil, todavía con la cabeza ligeramente girada por el golpe. Escuché un par de jadeos ahogados, un silencio sepulcral que pesaba como plomo. La voz de Valeria volvió a sonar, ahora con un tono casi triunfal, como si acabara de coronar su gran acto. Por eso, Darío. Por eso nunca fuiste suficiente. Nunca entendiste nada. Santiago se levantó primero, con los ojos abiertos como platos. Valeria, ¿qué mierda estás diciendo? ¿Qué te pasa? Ella se giró hacia él con una furia renovada. ¿Y ustedes qué? Una bola de mediocres burlándose de alguien que intenta rehacer su vida. ¿Quiénes se creen que son? ¿Se sienten mejores por reírse de alguien más? El resto de la mesa seguía en shock. Nadie se atrevía a moverse. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Nadie masticaba, nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Solo ella y su voz repicando en ese salón, y yo tratando de no venirme abajo. Pero por dentro ya me había roto. Me llevé la mano a la mejilla. Sentía el calor intenso, como si hubiera metido la cara en agua hirviendo. Pero lo que ardía más era el pecho. La traición. Las palabras. Esa frase, nos estamos viendo otra vez. Esa confesión absurda, descarada. Como si todo lo que habíamos vivido hubiese sido una fachada, un ensayo. Como si yo hubiera sido solo un paréntesis mientras ella reorganizaba su infierno. Me levanté despacio. La silla chirrió contra el piso. Tragué saliva.
Me obligué a hablar, con la voz más controlada que pude reunir. ¿Sabes qué, Valeria? Quédate con tu hombre de verdad. Quédate con el tipo que te gritaba y te humillaba. Con tu influencer de 30 seguidores. No vuelvas a buscarme nunca más. Ella abrió la boca, como para responder. Pero levanté la mano. No quería escuchar nada más. Ni una palabra más. Te felicito. Acabas de destruir todo lo que teníamos, en menos de un minuto. Espero que haya valido la pena. Miré a los demás. A mis amigos, a los que me conocían desde hace años. Gente que sabía cómo era yo, que habían estado conmigo en los momentos buenos y malos. Chicos, disculpen esta escena. Ustedes no tienen por qué aguantar esto. Tomé mi chaqueta, que había dejado colgada en el respaldo. Me la puse con movimientos lentos, sin mirar atrás. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso para irme, escuché su voz de nuevo. Esa voz que hasta hace un tiempo me decía te quiero entre risas. Tú nunca me entendiste. Nunca fuiste suficiente para mí. Me quedé quieto un instante. No porque sus palabras me afectaran, sino porque fue ahí donde me di cuenta de que ya no sentía nada. Que su voz ya no me removía nada por dentro. Que su rabia era solo eso, rabia. Ruido. Ruina. Salí del restaurante sin mirar atrás. Sentía los ojos encima. Gente murmurando, algunos sacando el celular, otros simplemente observando en silencio. En otras circunstancias, habría muerto de vergüenza. Pero esa noche no. Esa noche solo quería salir de ahí. Respirar. Alejarme. Escapar de todo eso. Y así, sin más, terminó la relación. Y no solo la relación. Terminó algo más profundo. La confianza. La idea que tenía de ella. Todo. Me fui a casa caminando. No quería tomar taxi ni esperar el bus. Necesitaba moverme, dejar atrás esa escena que me seguía retumbando en la cabeza como un eco enfermo. Al llegar, me encerré en mi cuarto, apagué el celular y me senté en el piso, contra la pared. No lloré. No tenía lágrimas. Era como si mi cuerpo no supiera qué hacer con lo que acababa de vivir. No sentía tristeza. Sentía incredulidad. Rabia. Y un cansancio que me atravesaba entero. Dormí mal esa noche. Me despertaba a cada rato con la mejilla ardiendo y las palabras de ella retumbando en mi mente. Él sí sabía cómo tocarme. Nos estamos viendo otra vez. Tú no eres nadie. No sabía qué dolía más, si el golpe, la humillación pública o la certeza de que había vuelto con ese tipo. Con ese mismo Iván del que tanto renegaba. Al que tanto dijo odiar. El mismo que la encerraba en su casa, que le revisaba el celular, que la trataba como si fuera su propiedad. El mismo al que ahora defendía con uñas y dientes. Y yo fui el tonto que creyó que podía ser parte de su sanación. Que podía acompañarla, que con paciencia y cariño iba a borrar las cicatrices. ¡Qué iluso! Pasaron los días, y el silencio de Valeria fue absoluto. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un intento de disculpa. Nada. Como si todo lo que ocurrió aquella noche fuera normal para ella. Como si la bofetada, los gritos, la humillación, fueran apenas parte de una discusión más. No me buscó. Y yo tampoco la busqué. No porque no tuviera cosas para decirle, sino porque entendí que no había nada que valiera la pena recuperar. A veces uno se aferra a la idea de lo que una persona fue, no a lo que es realmente. Y con Valeria, me aferré demasiado tiempo a una imagen que ya no existía. Volví a la rutina, pero algo había cambiado. Me sentía más liviano y a la vez más vacío. Me costaba concentrarme en el trabajo, me costaba salir con amigos. Lo que más me costaba era enfrentar la sensación de haber sido engañado emocionalmente durante tanto tiempo. Pero no estaba solo. Santiago y el resto del grupo me dieron su apoyo sin rodeos. Me invitaron a salir, me llamaban, me escribían para asegurarse de que estuviera bien. Algunos no se aguantaron y me dijeron directamente que lo que Valeria hizo fue imperdonable. Está mal, Darío. Esa mujer necesita ayuda, me dijo Santiago una tarde que fuimos por un café. Se nota que no está bien. Pero vos te salvaste, me dijo otra amiga del grupo. Te juro que si eso le pasa a mi hermano, yo misma voy y la denuncio. No necesitaba venganza, ni justicia pública.
Solo necesitaba paz. Recuperar la sensación de que mi vida era mía, de que mis emociones no dependían de los estallidos de alguien más. Durante un tiempo pensé que iba a quedarme atrapado en ese recuerdo. Pero no fue así. Los meses pasaron. Y aunque no la busqué, su nombre me seguía apareciendo. En historias de Instagram. En publicaciones de gente en común. En videos sugeridos por ese algoritmo de mierda que parece disfrutar escupirte lo que más quieres evitar. Sí, aparecía. Y casi siempre, con él. Con Iván. Y no como una ex que lo supera. No. Como alguien que volvió. Como alguien que, después de todo, regresó al mismo sitio donde la lastimaron. Me lo confirmó un conocido que trabaja en el mismo edificio que él. Un día me escribió por WhatsApp y me dijo: Bro, los he visto juntos varias veces. Pero no como pareja sana. Él le grita. La empuja. Le hace escenas de celos en público. Cuando leí eso, sentí una mezcla rara. Rabia, sí. Pero también tristeza. Porque por mucho que me hubiera hecho daño, no quería verla ahí otra vez. En ese ciclo. En esa versión de sí misma que tanto decía haber dejado atrás. Pensé en escribirle. En advertirle. En decirle que se saliera de ahí, que todavía podía romper ese patrón. Pero me detuve. No era mi lugar. Ya no. Había hecho lo que pude cuando estaba a su lado. Ya no me correspondía salvarla. El tiempo siguió pasando. Y lentamente empecé a recuperar algo parecido a la tranquilidad. Volví a dormir bien. Volví a disfrutar de una serie sin estar esperando un mensaje cortante. Volví a reír con libertad. Y sí, conocí a alguien. No fue inmediato. Ni forzado. Simplemente sucedió. Una amiga de un amigo. Nos cruzamos en una reunión pequeña, hablamos un rato, compartimos una cerveza, y me reí de nuevo. Una risa limpia. Sin miedo a que esa risa se malinterprete. Se llama Elena. Es tranquila. Directa. Tiene una mirada que no juzga, que escucha. Llevamos poco tiempo, pero ya noto la diferencia abismal, no tengo que medir cada palabra. No camino con cuidado, como si pisara vidrios. Con ella todo fluye. Le conté lo que me pasó. No los detalles más escabrosos, pero sí lo esencial. Me escuchó sin interrumpir. No me preguntó por qué aguanté tanto, ni me dijo que ella no lo hubiera permitido. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí lo que realmente había extrañado, la paz. La calma. La sencillez de estar con alguien que no vive en guerra consigo misma ni con el mundo. Ahora, meses después de aquella noche en el restaurante, puedo decir que estoy bien. Que no me arrepiento de haber amado a Valeria, porque aprendí. Pero tampoco me arrepiento de haberla perdido, porque me liberé. Y a quienes me leyeron cuando compartí esto por primera vez, gracias. De verdad. Sus palabras, sus mensajes, sus consejos, incluso los más duros, me ayudaron a abrir los ojos. Me hicieron ver que no estaba loco. Que no era exagerado sentirme como me sentí. Gracias por recordarme que el amor no debe doler. Que el respeto no se negocia. Y que cuando alguien te muestra quién es de verdad, lo mejor es creerle la primera vez. Cuídense. No acepten migajas de quienes no saben amar. Y si algún día sienten que alguien los destruye por dentro mientras se ríe por fuera, salgan de ahí. Lo antes posible. Porque afuera, hay paz. Y lo juro, vale la pena. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.